Bienvenidos. Muchas gracias, Ale. Justamente iba a hacer los anuncios adecuados para mencionar que vamos a estar grabando esta sesión y queremos, ¿verdad?, poder tener ese material para luego enviárselos a todos los que en estos momentos tal vez no se puedan conectar, pero sí nos van a estar acompañando posteriormente a través de la grabación. Así que nada, comenzamos. ¿Estamos ready ya? Bienvenidos a todos los presentes, a todos los que nos están acompañando en la noche de hoy. Mi nombre es Leishi Curvelo, vengo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Ese intro me encantó, porque me sentí en casa. Estábamos hablando ahí y pues de momento todo el mundo dijo René Latinoamérica y yo, ¡ay, qué chévere, qué bonito! Así que nada, estoy desde el Caribe, estamos ahora a la hora 8 de la noche. Por ahí algunos de los invitados de la noche de hoy están un poco trasnochados, vienen de otros países un poquito lejos. Así que prepárense que lo que viene hoy va a estar bien chévere. Nuevamente, mi nombre es Leslie Urbelo, soy diseñadora de experiencia de usuario con especialidad en accesibilidad. También soy host y productora de Command Z Podcast, un podcast enfocado en diseño y tecnología. Y también para añadir, porque nosotros los latinos nos metemos en todo como el arroz blanco, también soy parte de Sur Global. Y también les voy a estar contando un poquito sobre eso, pero hoy vamos a estar hablando sobre el lado incómodo de la innovación, una serie de mitos virtuales destinados a ayudar esas interrogantes, esas preguntas que tenemos sobre el impacto del diseño y la innovación. Esta edición de ahora vamos a estar explorando el diseño de futuros como una herramienta para imaginar escenarios regenerativos. Y sabemos que pues estamos un poquito en crisis, pero vamos por ahí, vamos a hablar sobre metodologías especulativas, hasta estrategias concretas de anticipación, vamos a debatir porque no todo el mundo piensa igual, y vamos a hablar sobre también construir posibilidades más habitables. Así que quiero dar también adelanto de que este evento es organizado por Sur Global. Quiero hablarles un poco específicamente de qué es Sur Global. Es una asociación civil sin fines de lucro peruana, con la misión de desarrollar contenido educativo y abrir espacios de aprendizaje para asegurar innovación responsable, mi gente. Y ahora les diré más sobre cómo lo logran. Operan remoto desde Lima, Barcelona y Copenhague. Miren, yo no sé ustedes, pero eso suena como que bien lejos, pero a la misma vez bien cerca en el corazón. Organizado por Elsie, Chris y Ale, que están en los controles en la noche de hoy, así que ellos van a estar por el chat compartiendo un poco de su información también para que todos que se quieran conectar. Una de las cosas más lindas de su blog, esta es mi opinión, ellos no me mandaron a decirlo, es que siempre están a la disposición de la comunidad y son súper accesibles, de verdad que sí. Vamos a hablar un poco antes de comenzar sobre qué está haciendo Sur Global y cómo ellos llegan a las comunidades. Ellos trabajan en eventos en específico. Además de lo que es el lado incómodo de innovación, también están haciendo Sur Global los mitos presenciales. Y esto nos emociona muchísimo porque próximamente tenemos una sorpresa que no voy a todavía a decir. Vamos a tener un evento grandísimo que vamos a estar tratando de trabajarlos anualmente, construido por Voces del Sur. Y, ¿verdad? Nada más diciendo que hay un host por ahí que va a estar dando esto. Ah, sí, soy yo. ¡Ja! Yo junto a Karina Pastor vamos a ser la host de Sur Global, la conferencia en Lima, Perú. Yo estoy súper confiada, todavía no he ido a Perú, no he tenido esa bendición, así que próximamente me van a ver por ahí, trayendo un poquito de sabor del Caribe. Así que si ustedes quieren sumarse a esa rumba, quédense porque hay cositas que se vienen chéveres. También Sur Global hace cursos de alfabetización digital, descolonización del diseño e innovación. El equipo de Sur Global trabaja de la mano con equipos creativos, genera propuestas educativas para necesidades diversas que estén buscando a tanto organizaciones, grupos comunitarios y demás. Otra cosa que pueden chequear, muy importante, sus publicaciones. Tienen específicamente On Talk Inc., revista en línea, y cosas chéveres hay. Muchas de las personas que nos acompañan en estos eventos también crean contenido para la revista de Sur Global ontalk.inc. Así que pueden echarle un ojo. Yo también hice uno por ahí. Tú sabes, porque tenemos que estamos metidos en todo. Y también tienen comunidades de aprendizaje como esta en la que estamos en la noche de hoy. Nosotros somos la comunidad, básicamente nos emociona que nuestras voces se escuchen y tomen forma de una manera colaborativa también. Así que hoy vamos a tener un panel bien divertido, bien diverso y quiero empezar a presentar a cada una de estas personas maravillosas. Antes de darles, ¿verdad?, un poco de trasfondo de cada uno de ellos, quiero darles las buenas noches a cada uno. Buenas noches, Pamela, ¿cómo te encuentras? ¿Nos estás hablando desde Perú o me equivoco? Hola, buenas noches. Yo estoy en Lima, Perú. Ah, sí, ya empezamos caliente con Perú. Buenas noches, Federico, ¿cómo te encuentras? Y disculpa que te hemos dañado tu sueño. Aleix, buenas noches. ¿Cómo andás? Aquí saludos desde Dinamarca.
Poquito frío, nada más, un chin, un chin. Estamos todavía en el fin del verano, disfrutando las temperaturas relativamente cálidas, cerca a los 20 grados cuando tenemos un buen día. Recuerdo haber estado en verano en Dinamarca y me dijeron justamente eso y yo estaba en guantes. Sí. Pero está bien, no importa, no importa. También bienvenidas las chicas de Juguetería de los Futuros desde México, ¿o me equivoco? Sí, yo desde México. México en general, en este momento estoy transmitiendo desde Los Ángeles, que es casi lo mismo, pero no les digo. Bello, muchísimas gracias por estar con nosotros. También cuento con la presencia y estoy súper feliz de tener a alguien a mi lado hoy, porque hermano, esto de dirigir solito como que no era. Karien Díaz, que es comunicadora con vocación, interés, innovación social y tecnología. Buenas noches, Karien, ¿cómo tú estás? Hola, hola, qué emoción. Estoy súper contenta de tenerte conmigo. Karien lleva 4 años trabajando en sectores como educación, cultura, sostenibilidad, impacto social, diseño de procesos, programas de experiencias con enfoque en participación de las personas. Karien, ¿qué tú no haces? Tú estás en arroz blanco también. Actual, También, desde hacer ferias hasta lavar los platos después de las ferias, ¿eh? Mira, hoy aprendimos un término. Esto, ¿cómo era? Que Juan Boomer, es que tenemos que hacerlo de todo. O sea, desde lo tecnológico, lo que no es, lavar platos, bartender, lo que sea. Lo que me encanta de Karen, me comentaron que también actualmente estás trabajando como Service Designer en Bioactiva y coordinadora de conexión comunidades en Sur Global. Así que ya tenemos título oficial de la comunidad. Muchas gracias, Karen, también por estar con nosotros. Y nada, quería explícitamente ir hablando de cada uno de nuestros presentadores. Ay, espérense, que yo perdí el control y no de buena manera. Antes de presentar las presentaciones, vaya la redundancia, quiero comentarles quiénes son nuestros panelistas y el mismo orden que ellos van a estar compartiendo con nosotros. Vamos a comentar cositas chéveres porque a veces empezamos con estas cosas como que muy protocolarias del área de profesional, pero yo quiero comentar otras cosas que me parecen bien chéveres. Maribel, de niña soñaba con hacer las noticias y ver el futuro. Hoy es estratega en reputación y diseño de futuro, fundadora de Meraki, México y cofundadora de la colectiva Juguetería de los Futuros. Combina su experiencia en relaciones internacionales y comunicación prospectiva para ayudar a organizaciones a construir confianza con visión a largo plazo. Me encanta. Ha trabajado en proyectos sobre democracia, industrias creativas y cambio organizacional. Forma parte de la junta directiva de la Red Latinoamericana de Futuros y desde 2003 ha sido profesora en universidades como el TEC de Monterrey y la Ibero. Cree en imaginar futuros desde lo local y contarnos con sentido. Ahora voy con Cecilia. Cecilia es promotora de la creatividad, docente en Future Researcher. Durante los últimos 15 años ha estado activamente involucrada en el análisis, mapeo y promoción de tendencias, proyectos y figuras destacadas dentro de las industrias creativas en México a través de Cool Hunters MX, una plataforma con 15 años de trayectoria consolidada con un actor clave en el desarrollo y promoción de las industrias creativas y culturales del país. Desde el 2021 participa en proyectos de investigación relacionados con futuros a través de Juguetería de los Futuros, colectiva que promueve espacios donde el análisis y la creatividad se unen para explorar nuevas posibilidades. Bienvenidas, chicas de Juguetería. Vamos por aquí también con el amigo que la está pasando muy mal en su verano. Mentira, con Federico Di Fresco, estratega de diseño especializado en innovación sistémica y con diseño de servicios, con más de 15 años de experiencia en la intersección entre diseño, industrias culturales y tecnología. Trabaja impulsando colaboración interdisciplinaria en contextos complejos. Desde Dinamarca, lidera procesos de descubrimiento en WSIW. Hoy nos enteramos que todos los latinoamericanos decimos muy diferente el concepto de la W. Yo digo W. Karien, ¿cómo fue que tú le dijiste? W. W y W también escuché por ahí. Así que como ustedes mejor quieran apropiarse del nombre de la compañía de Federico, le damos el permiso en el día de hoy, ¿verdad, Federico? Federico también conecta el marketing y operaciones. En su investigación sobre Soundscape, exploró cómo la percepción subjetiva del entorno sonoro puede informar en el rediseño de servicios y espacios urbanos desde una perspectiva centrada en las personas. Durante este proceso emergió en el valor de facilitar vocabularios compartidos entre actores diversos, una práctica que luego profundizó como clave para habilitar innovación inclusiva y colaborativa. Bienvenido, Federico, un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias. Y también tenemos, con más de 10 años de experiencia en comunicación estratégica, investigación, diseño de soluciones centradas en las personas, a Pamela. Lidera hoy proyectos de diseño conductual en América Latina como Behavioral Client Lead en B-Way Consulting, la firma de ciencias del comportamiento con mayor presencia en el sector privado. Acompaña a organizaciones a convertir el conocimiento sobre el comportamiento humano en soluciones concretas
que facilitan decisiones cotidianas en ámbitos como el ahorro, la salud, el bienestar financiero, cosas bastante importantes. También es docente de Behavioral Design en programas de formación ejecutiva y de posgrado y cree en el potencial de esta disciplina para construir un futuro más humano, que lo necesitamos, un futuro más humano y accesible, alineado con las necesidades reales de las personas. Bienvenida, Pamela, muchísimas gracias por tenerte en este espacio. Gracias. Así que nada, yo creo que hablé de más, porque yo creo que todo lo que queremos escuchar lo van a decir ahora es que se pone la cosa chévere y candente. Los dejo con Karien para entonces comenzar esta conversa genial entre el Sur Global. Qué emoción verlos y ahí sí es que les invito también a poner en el chat qué de lo que han escuchado de los perfiles de nuestros invitados la noche de hoy les llama más la atención. Les cuento de que la noche de hoy vamos a tener un espacio, a diferencia de otras sesiones, de mini charlas. Nuestros invitados vienen a presentarnos temas específicos y después de eso se arma la conversa y como yo sé que ustedes son personas que tienen mucha curiosidad y que van a ir teniendo mucho interés, les voy a pedir de que las preguntas que se les vayan saliendo a lo largo de las pequeñas presentaciones iniciales las pongan por el chat con toda confianza. Nuestras técnicas de fondo van a estar haciendo una lista para poder ir bajando luego todas estas preguntas al final y así también tenerlas súper en cuenta y apoyarnos en ellas para ir guiando la conversación final. Leo por el chat de que se mueren de curiosidad por la juguetería de futuros y me encanta porque justo esa es la primera presentación con que vamos a iniciar, si es que no me equivoco, sí, totalmente cierto, esa es la primera presentación con la que vamos a iniciar la noche de hoy. Entonces, allí conectando por lo que nos conecta Daniela en el chat, les damos la bienvenida a Marimer Ceci para que nos cuenten desde su lado lo que vienen haciendo en la juguetería de los futuros y cómo es que funcionan estas narrativas detrás de la especulación. Estamos con ustedes. Allí dejamos de compartir pantalla. Buenísimo. Ahí ya ven nuestra presentación. Se ve Afirmativo. perfecto el oso más lindo del mundo. Listo. Pues muchas gracias por estar aquí hoy. De verdad nos da mucha emoción a Marimer y a mí. Pues nosotras somos parte de la Juguetería de los Futuros, que bueno, somos una colectiva que buscamos mapear el cambio desde México y Latinoamérica. Nos gusta cuestionarnos sobre distintas señales de cambio. Somos varias personas curiosas que ahorita les platicaremos de nosotras. Nos gusta mucho relatar historias de futuros posibles. Siempre tratamos de hacerlo desde una perspectiva local y desde una visión muy de Sudamérica, del sur global. Y nos gusta también mucho fomentar espacios de análisis y de creatividad para explorar nuevas posibilidades. Ahí somos también, ay, perdón, adelante. No, dale, Sí. dale. Parte de nuestra equipa está formada por perfiles diversos, multidisciplinarios, con una perspectiva ética y creativa. Y pues ahorita somos dos las que estamos de representantes, pero somos en este momento 4 personas. Amalia es antropóloga y design researcher y Eli es diseñadora industrial y diseñadora de experiencias, que seguramente por ahí andan, espero, aplaudiéndonos. Y ahora sí. Bueno, una de las cosas que nos identifica, además de, como ya dijo Ceci, somos una equipa, nuestra perspectiva viene muy enfocada con revisar el cambio desde el sur global, también es cómo abordamos el proceso. Nos llamamos juguetería de los futuros porque creemos que a veces cuando hablamos del futuro o los futuros, se piensa que es algo muy serio. Y por un lado, pues sí, hay toda una serie de metodologías, hay una serie de procesos académicos, hay papers y participamos en todo eso, pero lo que tratamos de hacer en cada proyecto o en cada intervención es presentarlo un poco como un juego, en donde al jugar nos permite abrir y expandir posibilidades, ¿no? Por un lado, pues sabemos que muchas veces nuestros talleres son el primer contacto con una disciplina que nos permite ampliar la perspectiva. Hemos trabajado últimamente con industrias creativas que no tienen nada que ver con futuros, que apenas lo están escuchando y que nuestras intervenciones son este primer punto de trabajo. Al momento de jugar podemos también, o de presentarlo como un juego, podemos imaginar a mayor largo plazo, ¿no? Al final desarrollamos pensamiento anticipatorio, sistémico y adaptativo, que son habilidades naturales que tenemos, pero que a veces pues se nos van por estar muy concentradas en el presente. Y eso nos lleva a que también
pues buscamos proyectar ideas y escenarios que vayan más allá del presente inmediato, ¿no? Ceci siempre es muy clara en decir que de pensar en el futuro es un privilegio, sobre todo en nuestros contextos, donde si no tenemos resuelto el día a día, pues llegar a decirte, ay, vamos a hablar del futuro o el mañana, es como de, no, pues yo ahorita no tengo tiempo, joven. Pero nosotros lo presentamos con esta idea de aprender haciendo, tanto en los proyectos que hacemos de consultoría como en toda la serie de actividades, entrenamientos y talleres que hacemos con distintas organizaciones. La idea es que se pueda aplicar lo aprendido en un proceso práctico y colaborativo y cosas como estas que nos hacen muy felices, que es poder conectar con una comunidad. Nos gusta pensar que cada vez que tocamos o que llegamos a un foro y hablamos un poco más de los futuros, estamos creando una comunidad que nos permite pues, explorar el pensamiento creativo y sobre todo la visión de futuros desde la pluralidad. Algo que también todo el tiempo nos gusta decir es que pues el futuro no se puede predecir porque es algo que no existe, ¿no? Y de pronto el futuro se pone de moda, o al menos desde nuestra perspectiva aquí en México, de pronto los últimos años estaban muy constante en los titulares y en estos contenidos de tendencias donde ya el futuro del home office, el futuro de tal, y es algo que a nosotros constantemente nos reta a pensar como no solo hay un futuro, hay muchos. Entonces también tratamos desde ahí demostrar y de visibilizar el pensamiento de futuros, como no solo existe un futuro, sino son varios. Y desde lo que hacemos en la juguetería, nos gusta mucho generar estos cuestionamientos para fortalecer nuestra agencia, fortalecer la agencia de las personas con las que compartimos nuestros juguetes, como le llamamos, o donde tenemos esta oportunidad de participar en diferentes investigaciones o proyectos. Siempre tratamos siempre de poner a la agencia y de recordar que tenemos una agencia también desde una entidad en la que fuimos, desde una geografía donde fuimos colonizados. Creo que el tema de la agencia fue algo que se ha perdido y constantemente volvemos a traer esta palabra en nuestras investigaciones. Porque algo que salió en uno de los talleres y que yo lo repetiré hasta el cansancio porque me conmovió muchísimo es que desde nuestras latitudes pensar en futuros preferibles es revolucionario. Y aquí lo aterrizo con esta frase de Sohail Inayatullah, que es uno de los teóricos de futuros, que es, al final el pensamiento de futuros nos sirve para cambiar el presente. Y eso creo que es lo más importante, porque podemos imaginar que hay una variedad de futuros alternativos posibles y no solo uno. Hacer un ejercicio de reflexión para ver cuál de todos esos es donde a mí me gustaría participar o abonar o construir, y después diseñar planes y estrategias para hacerlo realidad desde lo macro hasta lo cotidiano, ¿no? Lo que tenemos en nuestro día a día, decisiones pequeñas donde tenemos mayor posibilidad de influir. Justo alguien ponía en el comentario que el futuro se hace desde hoy, y es totalmente cierto, ¿no? También es algo que constantemente estamos tratando de promover. Y bueno, lo que decía, ¿no? El tema de el futuro, y lo vemos constantemente en diferentes espacios o en diferente información, y es algo que a nosotras, bueno, nos mueve muchísimo porque no existe un futuro, ¿no? La idea de estar constantemente pensándole o comunicando o socializando que solo existe un futuro, que también ya lo veremos más adelante en las charlas, pues nos limita demasiado, ¿no? Y creo que desde nuestra narrativa y desde nuestro trabajo en la colectiva, siempre en esos espacios que tratamos de fomentar, traemos esta información, ¿no? Uno, por un lado, el tema de los privilegios, de pensar en futuros como un privilegio y de saber que no existe solo uno, que son un universo enorme de posibilidades y que pues el día de hoy va a marcar a esas posibilidades que tenemos ahí, ¿no? A nosotras, bueno, desde parte de nuestro trabajo, nos gusta mucho abordar y mapear el cambio. Nos gusta desde esas ideas todo el tiempo. Somos cuatro chicas que somos súper curiosas, intensas, y estamos compartiéndonos constantemente información y cuestionándonos, tratándonos de construir otro tipo de escenarios, otro tipo de narrativas a las que inicialmente nosotras, antes de estudiar o de involucrarnos más en los temas de futuros, creíamos que los futuros o el futuro era una sola cosa o una cosa muy específica, y a lo largo de pues, la experiencia que hemos tenido, pues tratamos de visibilizar eso también con las personas con las que compartimos nuestros juguetes. Nos gusta retar, nos gusta también
constantemente mapear vemos las macrotendencias y las megatendencias, sin embargo, las vemos solo como una información general, ¿no? Porque al final no es lo mismo, no somos incluso la misma Latinoamérica, ¿no? Entonces también es constantemente estar viendo qué escenarios, qué información y qué narrativas estamos construyendo. Nos gusta mucho mapear la parte local y por lo tanto también nuestro accionar siempre es con una mirada muy desde los contextos en los que estamos. Y tratamos siempre de aterrizarlo, ¿no? De generar herramientas o accionables de forma en la que las organizaciones, los proyectos o las iniciativas puedan llegar a algo que aparentemente puede ser muy complejo como es en los futuros, ¿no? Entonces, a través de estos pequeños accionables o de herramientas, más bien tratamos de aterrizar a las personas o los proyectos con los que trabajamos para generar algo que pueda ser mucho más viable en el día a día. Y siempre estamos jugando y los invitamos a explorar algunos de nuestros proyectos que están por ahí públicos. El primero es el árbol de afectos, que es como el que nació, el que detonó un poco todo este proyecto y es una exploración a los distintos futuros de los afectos, con un mapeo hacia 15 años en adelante y o sea, este es nuestro primer juguete que en lugar de hacer un reporte de tendencias o algo muy sofisticado, pues es un árbol donde pueden ver las fuerzas de cambio. Y hay otro par de proyectos que hicimos con la revista Chilango. La primera es las crónicas del futuro de la Ciudad de México a los próximos 25 años. Y la segunda fue una exploración sobre qué puede pasar con la gentrificación en la próxima década. Y esa igual está disponible en línea, tanto las revistas como los conversatorios. Y pues nada, es una invitación también a jugar con nosotras o jugar con los futuros desde el punto de vista o el lugar donde se encuentren. Listo. Tantas gracias. Ya les veo allí a todos googleando acerca de dónde encontrarlas. Tengo aquí a la mano y ahí Ale de pronto nos ayudamos enviando los enlaces de la juguetería de los futuros. Ya los tengo, ya los encontré para que puedan ir a buscarlos y puedan seguirles y buscar también qué es lo que están haciendo en el día a día y estas dos hermosas propuestas que nos mostraron. Apunté cosas que me parecieron súper potentes, el hecho de que el juego permite abrir las posibilidades de imaginar, el hecho de poder hacer esta combinación de tendencia con el conocimiento local de lo que ustedes están y de la comunidad de la cual son parte en su día a día y también algo que me pareció súper importante y que lo dejo para ir fortaleciéndolo después es también la palabra agencia. Entiendo desde capacidad de agencia, no como una agencia de diseño necesariamente, sino como de la capacidad de agencia que tenemos. Me llevo eso también para luego traerlo a la mesa cuando estemos en la conversación. Laishi, te paso también para que nos invites al siguiente ponente. Claro que sí. Ahora vamos a tener con nosotros a Federico Di Fresco, que también va a estar compartiendo con nosotros un poco de información. Quería añadir también que me encantó que no estamos hablando de herramientas, estamos hablando de juguetes con las chicas. Y esto de invitar a que las personas empiecen a usar la creatividad dentro del juego, de verdad que es genial. Federico, te pasamos para que puedas compartirnos tu conocimiento igualmente. Ok, gracias. Voy a compartir la pantalla. Calculo que estarán viendo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Voy a tratar de estar lo mejor enfocado posible. Son como las 2:30 de la mañana acá en Copenhague. Igual muy contento de estar aquí y con ganas de poder compartir un poquito de lo que estuve haciendo y lo que hago hoy en día y ver qué juntos en esta conversación. Voy a hablar un poco sobre Soundscape y cómo es un vocabulario compartido nos puede ayudar a descubrir oportunidades. Es un poquito una narrativa de lo que estuve haciendo los últimos años y lo que sigo haciendo hoy en día. Eh, ¿Qué es lo que escuchamos cuando diseñamos? Es como la primera pregunta que quiero compartir con todos y quizás mientras comento un poco lo que generalmente escucho yo, que es el sonido del mate. Quizás te puedes imaginar qué es lo que escuchas normalmente cuando estás diseñando, ¿no? O cuáles son los sonidos que son parte del servicio o del producto que diseñas o del espacio que estás diseñando. Y cuando digo que escucho al mate es qué es en realidad lo que está generando el sonido, ¿no? Es la bombilla, es la yerba, es la bombilla con la yerba, soy yo cuando agarro el termo y lo muevo, o es la pava, o es el sonido de mover la pava contra la mesa, o el agua vertiéndose, hay como una combinación de distintos sonidos
y luego quizás me pongo a escuchar, o sea, bueno, ¿cómo los categorizaría, no? ¿Son sonidos humanos? ¿Son sonidos de objetos? ¿O es una mezcla porque al objeto lo estoy manipulando yo? Y al fin y al cabo lo que importa es, bueno, cómo lo estoy percibiendo, ¿no? ¿Lo percibo como un sonido natural, un sonido humano o de otra índole? Y, y quizás más importante es cómo se relaciona con mi experiencia, ¿no? Con mi experiencia en el momento que estoy diseñando, o si es en el caso de un usuario, es cómo lo perciben, ¿no? Con respecto a lo que hago. Cómo impacta mi experiencia y también cómo lo percibo, ¿no? De alguna manera es placentero o no lo es, y si puedo ir un poquito más en profundidad, ¿por qué lo percibo de forma placentera en ese contexto o no? Esto un poquito disparó un proyecto que hice, o sea, mi proyecto de tesis en Aalborg University, que lo hice en colaboración con el estudio Gale Architects, que hacen eh, consultoría para planeamiento urbano desde la perspectiva con la idea de hacer las ciudades más habitables y más que se pueda vivir mejor, ¿no? Y exploran como distintos aspectos, y el aspecto que propuse investigar era soundscapes, right? Que básicamente es cómo percibimos eh, el, el espacio sonoro de un lugar. Y esto incluye distintos espacios, y acá un poquito lo que fui haciendo es descubrir de que, bueno, cómo podemos hablar de la manera en la que percibimos el espacio sonoro, y después incluirlo en metodologías o herramientas que ya existían en el diseño de servicios, como la experiencia, o sea, los mapas de experiencia de usuarios o user journeys, como los conocemos, y de qué manera lo podemos hacer de una manera en el que luego podamos rediseñar servicios, ¿no? Contemplando estos aspectos. Y el sonido tiene muchos desafíos, ¿no? Como las referencias, tener referencias más o menos constantes, el tiempo cambia mucho, el tiempo me refiero día, noche, tarde, la temporada, y hay un montón de aspectos que los hacen muy efímeros, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que los mantienen con cierta constancia, o que hay ciertos elementos sonoros que tienen un rol más importante. Entonces, podemos pensar contemplar los soundscapes como un diapasón, en el sentido de que es una herramienta que nos permite establecer un tono o una frecuencia, en la cual entendemos la parte sonora de un touch point de un servicio, por ejemplo. Y luego a partir de eso podemos modificarlo, ¿no? Idealmente en algo positivo. El desafío que trae esto es, ok, podemos tener una frecuencia similar en cómo entender ciertas partes, pero también es muy importante, una de las cosas que aprendí de manera muy rápida es que para poder colaborar en la misma frecuencia es muy importante que nos comprendamos, ¿no? Que podamos comunicarnos o referirnos a la manera en la que percibimos el sonido, usando un mismo vocabulario, y que también cuando incluimos en este proceso al usuario final, o a cualquier otro actor que es parte del servicio, que pueda hacerlo también de una manera que nos permita luego colaborar con distintas disciplinas en una manera donde podamos hacer uso de este conocimiento. Y, mm, y bueno, esto fue un poco lo que estuve trabajando en ese momento, que disparó muchos aprendizajes, y también un poco de cómo llevar ciertos conceptos que ya existían en el diseño de servicios, como la... me olvidé. La evidencia, el concepto de la evidencia del servicio, pero pensándolo de cuál es la evidencia sonora de, por ejemplo, de un servicio o de un touch point de un servicio. Y bueno, y eso fue una de las cosas que surgió ahí. Quizás lo más importante de toda esta investigación fue la importancia de poder compartir un vocabulario que permita que personas de distintas disciplinas, incluyendo la gente que utiliza un servicio o que es parte de los distintos actores,
puedan compartir la misma manera de comunicarse al respecto de cómo percibían esta experiencia sonora, que es la base para poder modificarlo y poder llevar adelante un rediseño. Y esto en algún punto parecía muy obvio, pero resultó que el darnos cuenta de esto también hizo que me diera cuenta que aplica a cualquier contexto interdisciplinario, ¿no? Y hoy en día, en la mayoría de los casos, trabajamos en contextos multiculturales y multidisciplinarios, donde en muchos casos nos especializamos mucho y luego se vuelve difícil o nos olvidamos de cuestiones básicas como de tener un comportamiento, un vocabulario compartido que nos permita, o sea, realmente colaborar y ser eficientes y generar valor de otros lugares y en el caso de innovación, descubrir o sea, oportunidades nuevas de manera innovadora y aplica como a distintos niveles. Y para poder lograr eso, lo que fue así como muy evidente que teníamos como que co-crear un vocabulario compartido. Y digo co-crear porque en el contexto, no solo en el contexto de Soundscape, cuando estaba haciendo esa investigación, sino mismo hoy en día en el trabajo con WSA Audiology, tenemos muchas disciplinas, entonces todos podemos tender a llamar distintas cosas de distinta manera. Por ejemplo, muchas veces hay gente que se refiere al in the cloud o en la nube, podemos tener ciertas ventajas o ciertas capacidades, pero resulta que si hablas con un ingeniero que trabaja con la tecnología que está en la nube, no es ni siquiera una tecnología, son muchas distintas tecnologías que tienen todos distintos nombres y que tienen distintas funciones y capacidades que a muchos de nosotros nos hace pensar que existe una nube y ya puede subir. Entonces, poder encontrar un balance en cómo nos referimos a distintas cosas facilita mucho entender conceptos más abstractos para algunos o más concretos para otros de manera conjunta y poder tomar decisiones mejor informadas, ¿no? Que desde mi punto de vista el diseño es eso, un poco es tomar decisiones informadas o en base a experiencia y distinto tipo de información. Entonces, contemplar esto es básicamente la base de mi trabajo hoy en día. Eh, Poder lograr que compartamos la forma en la que nos referimos a ciertas cosas para poder mejorar la comunicación que tenemos, la forma en la que podemos tomar decisiones de manera informada en equipos que tienen muchísima variedad de disciplinas, desde diseño de software, desde hardware, desde marketing, operaciones, algunos de nuestros colegas que trabajan en investigación científica y de una manera semi-estructurada, ¿no? Al principio del túnel de innovación, básicamente. Y, y creo que el aprendizaje más grande en los últimos años no solamente es el vocabulario, pero el vocabulario compartido es muy importante y la esencia de por qué creo que es muy importante es porque cuando hablamos de innovación, yo creo que al final siempre estamos hablando de un grupo de gente tratando de resolver problemas de otro grupo de gente o de una persona y al final siempre vuelve a lo mismo, ¿no? La forma en la que nos podemos comprender es lo que nos permite comprender mejor la solución que puede llegar a ser para esas personas y principalmente al grupo de gente que está trabajando poder realmente avanzar de manera eficiente, efectiva y sacarle más jugo a las oportunidades que tienen o a los recursos que tienen. Y quizás eso es la manera más simple que puedo traer un poco este pasaje de los últimos 5 o 7 años que me llevó de los Soundscape a ayudar a desarrollar tecnología con, con el tema de el vocabulario compartido. Tremendo, tremenda conversa.
Hay un montón de cosas súper potentes que has mencionado y es muy amplio además. Entonces, algo que me parece muy chévere de las personas que están trabajando en diseño, en creatividad, en innovación, es que de la nada tienen todo este panorama de temas afines y van haciendo las conexiones en el backstage para luego poder convertirlo en algo como esta, que es tu última presentación. Leishi, vamos a invitar a la ponente que continúa, a Pamela. Bienvenida, Pamela. Leishi, estamos contigo. Claro que sí, quería también abundar un poco de lo que conversó Federico. Yo de repente he estado muy envuelta en esto del minimalismo y le digo mucho a mi esposa, hay mucho ruido visual en la casa, hay que empezar a recoger las áreas. Y cuando me refiero al ruido visual es meramente lo que estoy viendo que me sobrellena y se me sobreestimula. Y ahora de repente empezaste la presentación hablando y lo puso por aquí, ¿qué es lo que escuchamos como cuando diseñamos? Y yo dije, wow, yo escucho puro reggaetón, ¿qué serán mis pobres diseños de pantalla cuando entrego a mis clientes? Pero te agradezco muchísimo porque me resuena mucho en cómo empezamos a pensar el sonido como un componente no que acompaña, sino que protagoniza el diseño igualmente. Así que me pareció súper interesante. Y para finalizar, pero no menos importante, vamos a tener a Pamela Molero. Pamela, bienvenida al stage aquí del lado incómodo de innovación, así que te dejamos el micrófono. Gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla, me avisan si se ve. Bueno, primero, hola a todos y todas, gracias por estar aquí. Y yo fascinada de escuchar las presentaciones de la Juguetería de los Futuros, me ha encantado, he anotado varias cosas y también escuchar a Federico, me parece increíble lo que estás haciendo con el sonido. Tengo también muchas notas aquí y comentarios. Yo vengo a hablarles sobre ciencias del comportamiento y les invito, me gustaría que si es que pueden, prendan sus cámaras porque me gustaría igual ver si mueven la cabeza, si están de repente en desacuerdo, cuestionando algo que digo. Así que me gustaría poder verlos y verlas. Gracias, Elsie. Y también les pido que escriban en el chat si es que tienen alguna duda. Igual ahí lo van a estar gestionando los del equipo. Pero bueno, sí se ve mi pantalla, ¿cierto? Perfecto, gracias. Entonces, mi ponencia se llama, o mi pequeña charla, se llama Ciencias del Comportamiento, ¿qué, por qué y para qué? ¿Para qué y por qué usamos ciencias del comportamiento y con qué se come? ¿No? Una persona me dijo, ¿con qué se come ciencias del comportamiento? Para empezar, me gustaría preguntarles a ustedes, a ver si cambia mi pantalla. Ya. Preguntarles cuál es su relación con las ciencias del comportamiento. Cuéntenme en el chat, escriban A si es que nunca han escuchado del tema, si es totalmente nuevo para ustedes, B si han escuchado del tema y C si es que la han usado en su vida personal, en el trabajo, de repente. Me gustaría empezar midiendo la temperatura. B, ok. Veo B, C, ok. Entonces no hay muchas A's. Excelente. Entonces hay personas que ya tienen una relación con las ciencias del comportamiento. Perfecto. También me gustaría invitarlas a reflexionar sobre estas conductas, estos comportamientos que suelen ser bastante frecuentes. Entonces, quizá en algún momento alguien por aquí, yo soy culpable, se han suscrito al gimnasio, han pagado el plan anual para terminar yendo el primer mes y de ahí nunca más volvieron, ¿cierto? Porque tenían esta intención, esta motivación de ser más saludable, de hacer más ejercicio. Sí yo soy, te juro, desde hace 10 años. Pero tenemos esta intención y por alguna razón no terminamos cumpliendo la conducta que esperamos cumplir para nosotros mismos. Llamamos esto la famosa brecha intención-acción. Hay algo que se nos presenta como una barrera y que nos impide llegar a nuestro objetivo. Esto es anecdótico, claro que sí, hay temas mucho más serios que involucran también comportamientos, como por ejemplo el tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano. A pesar de la evidencia de lo efectivas que son para la prevención del cáncer de cuello uterino, todavía hay padres de familia que no llevan a sus hijas e hijos en el rango de edad sugerida para vacunarse contra el virus. ¿Ustedes creerían que esto es porque a los padres no les importa la salud de sus hijos o porque no se preocupan por su bienestar? Definitivamente no. Hay muchos factores que pueden explicar por qué esto podría estar pasando. Factores asociados a desinformación, puede haber mitos alrededor de la vacuna, puede haber también factores culturales, ¿no? La religión. Leí un artículo de UNICEF donde indicaban que una de las barreras era que se asociaba que si vacunaban a las niñas, estas iban a ser más promiscuas o iban a iniciar una vida sexual antes de lo que ellos esperaban.
Entonces, hay muchos factores que pueden ayudarnos a entender por qué no comemos más saludable, por qué estamos scrolleando hasta el infinito, por qué no ahorramos como deberíamos estar ahorrando. Entonces, aquí entran las ciencias del comportamiento, a explicar, a estudiar todos estos factores, sean psicológicos, sociológicos, antropológicos y del contexto en el que tomamos una decisión, que van a afectar nuestro comportamiento. Reconocemos que los humanos no tomamos decisiones en el vacío. Los humanos tomamos decisiones en un contexto que generalmente va a tener estímulos, pueden ser externos, incluso pueden ser mis emociones, y que van a impactar en que yo tome o no una decisión. Porque soy solo humana, soy solo una chica, como diría el meme, o un chico, o un chique. Tengo diversos factores que pueden explicar por qué no soy 100% racional. Y aquí, frase gigante, no es que seamos irracionales, no es que no seamos racionales, solo somos limitadamente racionales. Es el concepto famoso del bounded rationality. Tenemos todos estos factores como los sesgos, por ejemplo, que son errores sistemáticos que impactan en nuestra decisión. Está la sobrecarga cognitiva, que puede ser un mal diseño en el contexto de decisión. Tengo muchas opciones y por lo tanto me da una parálisis de decisión. Tengo expectativas, tengo ciertas capacidades, yo puedo querer ejecutar un comportamiento, tal vez no tengo la capacidad psicológica, de repente no sé cómo se hace, de repente no soy físicamente capaz de hacer el comportamiento que estoy esperando hacer, y etcétera, ¿no? Hay múltiples factores. ¿Si han escuchado alguna vez la frase querer es poder? Desde las ciencias del comportamiento la negamos. No estamos de acuerdo. No. ¿Por qué? La motivación no es lo único que va a impactar en nuestra conducta. Ya lo vimos. Yo puedo querer comer saludable, yo puedo querer ahorrar, pero no lo hago. Y también saber no es la única respuesta. Las estrategias tradicionales con las que abordamos generalmente o con las que se abordan generalmente o tradicionalmente los problemas es con información, ¿no? Dale más información, informa más al usuario, dile por qué es importante que haga esto, dile cómo se hace. Sin embargo, no es la única solución, ¿no? La información o el saber no es lo único que yo necesito para poder accionar una conducta. Un caso muy famoso, es un experimento famosísimo. Esta empresa se enfrentó a cómo lograr un menor consumo de energía eléctrica en mis clientes. Y les invito a ustedes también que se hagan esta pregunta. ¿Cómo harían ustedes si se enfrentaran a este reto? Tradicionalmente, pues pensaríamos en sube el precio, cobra más para que ya no gasten tanto, o penaliza si es que alguien se pasa de un límite de consumo. Lo que hicieron ellos fue mucho más sencillo, mostrar el consumo de los vecinos. Entonces, aprovecharon que las personas nos dejamos llevar por normas sociales y le mostraron en el recibo una barra de su consumo, el consumo de sus vecinos y el consumo de los vecinos más eficientes para hacer signaling a la conducta deseada. Entonces, de esta forma tan sencilla como es cambiar el diseño de un recibo, lograron reducir el consumo de energía entre el 5 y el 8% en los consumidores de luz y agua. Es un cambio pequeño en este caso, el contexto a través de un recibo para promover una conducta de bienestar. Entonces, ¿qué hacemos los diseñadores de comportamiento? A mí cada vez que me preguntan, Pamela, ¿a qué te dedicas? Tiemblo, porque digo, soy diseñadora de comportamientos o soy behavioral designer. Y yo creo que se imaginan que soy el señor con los ojos de hipnotizador. Yo creo que ellos piensan que los diseñadores de comportamiento trabajamos cambiando mentes. Y la verdad es que no. Los diseñadores de comportamiento trabajamos como arquitectos de decisión. Diseñamos contextos en los que la decisión se da. La arquitectura de la decisión se refiere a cómo organizamos y presentamos las opciones a las personas cuando deben tomar una decisión. Nuestro rol es generar la arquitectura, no es cambiarle la mente a la persona. Y obviamente sin restringir la libertad de elección, que es uno de los temas que genera mayor debate. De esta forma se introducen los conceptos de nudge o el pequeño empujón. Es una de las teorías de diseño de comportamiento. No es la única, hay otras, pero esta es, digamos, la más conocida. El nudge o el pequeño empujón es cualquier elemento que altera la toma de decisión de una persona de manera predecible, y es predecible porque utilizamos los sesgos que son predecibles, son sistemáticos, pero sin caer en prohibiciones. Yo no te restrinjo a que elijas una opción o a que te vayas por un camino, no te restrinjo, no te prohíbo, ni alterar los beneficios económicos de la decisión misma. No te digo, si eliges esto, te voy a dar $100. Una multa no es un nudge. Un premio
económico tampoco es un nudge. Es un pequeño cambio en la arquitectura de la decisión. Y también entra este otro concepto muy sonado, el del paternalismo, ¿no? De hecho, Richard Taylor cuenta anecdóticamente que cuando él presentó su manuscrito antes de publicar el libro, fue a las editoriales a que se lo publiquen, lo primero que dijeron fue, esto es paternalismo. Y él se quedó como, no me había dado cuenta, pero sí. Pero es otro tipo de paternalismo, es paternalismo libertario. ¿Por qué? Porque es paternalismo porque alguien, sea el gobierno, una empresa, una institución, va a diseñar el contexto para guiarte hacia una opción que considera mejor para ti. Y es libertario porque no te obliga a que tomes o ejecutes esa acción. Siempre puedes optar por otra y puedes ser libre de elegir entre las opciones que tú consideres que son mejores para ti. De hecho, hay teoría también, hay experimentos que han demostrado que los nudges funcionan mejor con un perfil llamado el sofisticado. Sofisticado no en temas intelectuales ni económicos, sino un sofisticado es una persona que ya quiere, tiene la motivación de hacer la conducta y solo necesita ese empujoncito para poder terminarla o cerrar esa brecha entre la intención y acción. Un caso que aplicamos en B-Way ayudamos a empresas a convertir sus problemas de negocio o a traducir sus problemas de negocio o retos de negocio en retos conductuales para bienestar de las personas, bienestar financiero en este caso. Es este experimento que hicimos para cobranza conductual. Si alguien por aquí trabaja en bancos o en financieras, debe saber que la cobranza es un tema bastante sensible, muy fuerte. No es agradable ni para el cliente en deuda ni para el agente que va a cobrar. Es un tema muy sensible y lo que hicimos con partir de un proceso que entiende las emociones y entiende la empatía fue lograr mejorar la satisfacción y la reputación en un proceso de cobranza. Lo que logramos increíblemente fue incrementar el NPS en 10 puntos, de 75 a 85, y lograr recaudar en 12 meses más de 42 millones de euros. ¿Cómo lo hicimos? Partiendo siempre de un diagnóstico, ¿no? Sí, seguro que mis colegas aquí también están muy familiarizados con el proceso de diagnóstico. Es súper importante siempre entender, diagnosticar bien. Entonces, esto hicimos desde la perspectiva tanto del cliente como del asesor. Y lo que se identificó fue demasiadas emociones negativas en ambos frentes. El proceso no era amigable, no era amigable con las emociones de las personas involucradas. Entonces, en el diseño se aplicó una prueba piloto en donde un grupo recibía una intervención y otro grupo no, utilizando el journey psicológico de 4 pasos de Cialdini, y utilizando palancas conductuales, como por ejemplo el sentido de urgencia, aplicando dispositivos de compromiso explícito. Está demostrado que cuando una persona hace un compromiso explícito es más probable que logre cumplir ese compromiso. Y les brindamos herramientas a los asesores, herramientas en sentido de capacitaciones y de tarjetas que tenían a la mano para poder atender la detección de alguna emoción en específico. Fue un experimento muy interesante que fue incluso premiado y logró modificar la norma ISO en México. Estaban homologando el proceso a través de la norma ISO y al ver las palancas que se estaban aplicando en este proceso, esto es de una entidad financiera de México, lograron pues incluirlas también en esta norma. El elefante en la habitación. ¿Y dónde está la ética en los nudges? Los nudges deben cumplir requisitos o deben tener principios para poder ser catalogados como nudges y poder cumplir con principios éticos. Todos los nudges deben ser transparentes y nunca engañosos. La persona no debe, no le debemos ocultar ningún tipo de información a la persona. No debe haber una opción oculta o un check que no ve y está marcado por default. Eso no puede pasar, eso no es un nudge ético. Debe ser lo más fácil posible el salirse de un esquema de default. Los esquemas de default, seguro ustedes los han visto, son estos donde automáticamente te suscriben a algo, automáticamente hay una opción predeterminada para ti. Si es tan fácil que yo me suscriba y no quise y no me di cuenta que me estaban suscribiendo porque el diseño estuvo mal hecho y yo no me di cuenta, pues entonces igual de fácil debería ser que yo me salga. Pero seguramente ustedes han tenido experiencias donde se suscriben muy fácil, automáticamente, y luego para
de suscribirse, pues es un proceso con mucho sludge o con muchos dark patterns. Entonces, esto tampoco es un ejemplo de nudge ético. Y finalmente debe haber una buena razón para pensar que el comportamiento incentivado va a producir un bienestar para la persona o para la sociedad. ¿Cómo hacemos esto? Hay checklists donde nos hacemos preguntas para evaluar si es que efectivamente es o no ético, pero el tercer punto se puede evaluar aplicando un principio de reversibilidad. Me lo aplicaría a mí mismo, quisiera que un familiar mío pase por esta experiencia o un amigo mío le aplicaría yo este notch. De esta forma, haciéndonos preguntas, podemos llegar a respuestas y ver si es que estamos aplicando notches éticos. Y para seguir reflexionando y para ya ir cerrando, la ética no es un disclaimer ni es un paso aislado en el proceso de diseño conductual. Es parte del proceso, está en todos los puntos, está siempre presente transversal. Nos debemos asegurar de reducir también los sesgos en los diseñadores. Los diseñadores conductuales somos conscientes de que incluso nosotros somos víctimas de nuestros propios sesgos. Por lo tanto, debemos diseñar procesos en nuestro proceso de diseño para evitar caer en ellos. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, en reclutamiento, procesos de reclutamiento en donde quieren eliminar en lo más que se pueda los sesgos de género y se hacen reclutamientos anónimos. Esto se aplicó, por ejemplo, en una aseguradora aquí en Perú. Logramos aplicar el proceso anónimo para reclutamiento, pidiéndole a recursos humanos que anonimicen los CVs y eliminando sexo, edad, formación y basándonos únicamente en el desempeño de la persona a ciertas pruebas para evaluar efectivamente si cumplía o no con los requisitos técnicos de aplicación de ciencias del comportamiento. Las intervenciones no son recetas, debemos contextualizar. Más del 80% de las personas vivimos en el sur global, pero en los 6 principales journals de psicología, casi el 95% de papers que se publican se hacen usando el público weird, ¿no? O los occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Entonces, contextualizar no solo nos ayuda como diseñadores a entender mejor nuestro problema y a brindar mejores soluciones, sino también a generar más información, a alimentar esa base de información que es tan necesaria para solucionar los problemas en el mundo. Si solo nos manejamos con información del norte global, ¿qué soluciones realmente estamos diseñando? Y finalmente debemos ir del enfoque individual al enfoque sistémico. También un problema general es, a veces tratamos de atacar todo con nudges, ¿no? Todo es un nudge. Por ejemplo, el problema del cambio climático. Hagamos nudges para promover el reciclaje. Sí, ayudan y son un buen punto de inicio, pero a veces enfocarnos solamente en nudges para las personas, para los individuos, nos ciegan y no nos dejan ver que estamos tratando de un problema sistémico. Entonces hay cambios estructurales que son necesarios y que a veces no vemos por tener este foco en el individuo y los nudges que podemos ofrecerles. Entonces, cierro con el tío Ben. Con gran poder viene mucha responsabilidad, así que como firma también Richard Taylor en su libro Nudge for Good, los diseñadores de comportamiento y creo que los diseñadores en general tenemos una motivación muy grande por hacer cambios de bienestar en el mundo, entonces hay que asegurarnos de que nuestros procesos de diseño nos ayuden a lograrlo. Gracias. Muchísimas gracias, Pamela. De verdad que por lo menos a mí me has dejado como que sin palabras. Creo que he tomado una porción gigante de sabiduría de tu parte. Gracias. Si esto fuera presencial, escucharas así como 5 minutos de aplauso cerrado. Ahora lo vemos como aquí en reacciones. Y ya ves, este es el público. Eso es lo que les decíamos a ustedes. Ustedes no saben, querido público, cuando estábamos en el backstage, así como media hora antes, haciendo el sync total, les decíamos, ustedes siéntanse cómodos porque si hay un mejor público del mundo, es este.
O sea, más curiosos, más honestos, más reaccionadores no van a encontrar. Así que allí veo también, y te invito, Pame, a darle una vueltita a los comentarios, porque han habido preguntas a las que vamos a estar volviendo. De acá esto, Alex está llevando las preguntas para poder traerlas nuevamente a la mesa y para poder inspirarnos y iniciar esta conversación. Y uno de los primeros temas que quería traer a la mesa era también esta palabra que encuentro transversal en todas sus presentaciones, y es contextualizar. Pame, tú nos hablabas acerca de contextualizar esta sabiduría y esta investigación sobre el diseño de comportamientos y sobre la ética en el diseño de comportamientos, trayéndola aquí al enfoque latinoamericano. Nuestras compañeras de la Juguetería de los Futuros nos hablaban también, ok, existen tendencias, pero estas tendencias no son más que una tendencia que surge de donde está la gran conversación si es que no las contextualizamos en nuestras realidades. Y Fede también nos decía lo mismo, ¿no? Estamos teniendo distintos conceptos dentro de esta situación grande que es el entorno sonoro que todos vivimos, pero no todos estamos en el mismo contexto para que nuestra conversación esté alineada. Entonces, quiero partir de esta idea de la contextualización para empezar a pensar en cómo es que estos futuros que nosotros estamos imaginando, que ustedes están imaginando desde su labor, desde sus acciones, empiezan a ser algo que se puede traer a la mesa de forma horizontal, en primer lugar, para ya después pensar, porque creo que ese es un paso siguiente, en cómo hacemos de que pensar el futuro no sea solo una excusa para no tomar acción sobre el presente ahorita, porque entre el calentamiento global y el conflicto y todo lo que nosotros ya sabemos y que hemos visto de que todos los niveles generacionales lo estamos viviendo como una realidad, implica sí tomar una acción. Pero antes de pensar en la acción, ¿cómo nos ponemos a todos en una página que quizás no sea la misma página, pero sí que nos dé el sentido de empoderamiento y agencia como para poder involucrarnos en la conversación? ¿Cómo invitarían ustedes a contextualizar? De pronto comenzamos por las compañeras de Code Hunter, de la Juguetería de los Futuros, y luego allí la que desea, el que desea, pues levanta la mano y les invitamos al panel. Creo que una de las cosas justo como que para nosotras es muy importante es este concepto de dejar de pensar en el futuro y pensar en los futuros, porque eso de inmediato quita esa pasividad. O sea, el futuro no es algo que te va a llegar. No, no es que esté preconcebido y tú estás avanzando hacia allá. Tiene que ver con las acciones que haces desde lo cotidiano, las decisiones que tomas en tu día a día, que van desde cosas tan sencillas como cómo organizas tu existencia diaria hasta por quién votas, si votas o no votas, si participas en un grupo o no participas, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, creo que es una invitación también a ser mucho más críticos justo con estas imágenes de futuro que de pronto nos llegan, ¿no? Últimamente, pues ha sido mucho el tema de que es inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico y qué va a hacer por nosotros. Y tenemos una historia súper establecida ya de cómo va a ser, cómo va a funcionar, cómo no vamos a tener trabajos los que nos dedicamos a N cantidad de profesiones, ¿no? Sin embargo, esa realidad o ese futuro es tan cierto como cualquier otro que nos podamos imaginar desde las posibilidades que tenemos hoy. Yo creo que una de las cosas que para mí siempre es importante cuestionar es, bueno, ¿ese futuro es mío o no? ¿Participo ahí o no? Porque, ¿por qué tendría yo que aceptar un futuro donde yo no estoy siendo una voz partícipe o estoy siendo tomada en cuenta? Ay, bueno, yo sumaría rapidísimo un tema que mencionamos mientras presentábamos el tema de la agencia. Algo que constantemente hacemos recordatorio, pues la capacidad que tenemos como individuos de nuestra agencia del día a día, cambiar el futuro o los futuros, porque recordemos que el futuro no existe. Entonces, Pamela, te cedo la palabra. Gracias, Ceci. Resueno con lo que cuentan sobre el tema de lo que mencionabas, Marimer, al final, de cómo hago para conectar con el futuro o con los futuros, cómo le hablamos a una persona y cómo generamos esta conciencia de lo que puede ser el futuro. Y desde las ciencias del comportamiento hay múltiple evidencia de el sesgo al presente.
sí, seguramente también están súper familiarizadas. Y me llama mucho a este experimento que se hizo del Aging Booth para promover que las personas puedan ahorrar para su jubilación o para su pensión, porque reconocemos que las personas no tenemos una conexión emocional con nuestro yo del futuro. Vivimos pensando en la gratificación inmediata, el hoy, YOLO, y el futuro lo dejamos para después, ¿no? Para el yo futuro con el que no tenemos ningún tipo de conexión. Por lo tanto, se nos complica muchísimo generar decisiones pensando en ese yo del futuro. Y este experimento lo que hizo fue, a partir de un booth de foto, te sentaba así como hace ahora el filtro de TikTok y te mostraba tu versión a los 60, 70 años para poder lograr generar esta conexión emocional tangibilizando y ya volviendo real a esa persona. Entonces, con lo que yo resonaba mucho de su charla es cómo esta dinámica tangibiliza cómo puede verse el futuro que no estamos viendo hoy, porque somos miopes ante el futuro. Entonces, traer esa realidad al hoy a partir de narrativas, a partir de relatos, que es lo que ustedes mencionaban con sus juguetes, creo que ayuda muchísimo a vencer este sesgo al presente y creo que desde esa perspectiva lo podríamos ver desde las ciencias del comportamiento. Y yo quiero agregar que desde esta lógica también de que no es tan complejo, a veces hay ejercicios tan sencillos como sentarte a dibujar a tu yo de los próximos 10 años, porque en efecto, este yo, esta persona que vas a ser tú en 10 años, para ti es un verdadero extraño, es un ente extraño como la persona que te acabas de cruzar en el metro. Pero cuando haces el ejercicio de hacer una reflexión, de decir, si todo siguiera como hasta ahora, o sea, no le metamos ningún cambio. Simplemente, si todo siguiera como hasta ahora, ¿cómo te verías? ¿Qué pasaría? ¿Con quién vivirías? ¿Dónde vivirías? Empezamos a aterrizar esa nebulosa en un ejercicio tan simple como un dibujo. Ujú. Fede, Ok, ustedes abran micro así con toda confianza. ok. El, quizás lo que puedo agregar es, creo que muchas de las cosas que estamos discutiendo estamos de acuerdo, por ejemplo, como que el futuro en sí no existe, sino como que el presente, o sea, tenemos la capacidad de tomar distintas decisiones en el presente que le van dando forma al futuro, ¿no? Y creo que a veces lo que se confunde o lo que veo que confundimos es que tratamos de, cuando hablamos de la ciencia del futuro, es como de predecir, ¿no? Y quizás puedo citar al físico danés Niels Bohr que decía, predecir es muy difícil y especialmente si es sobre el futuro. Y, y lo que en mi práctica lo que veo es muy corriente es en el momento de diseñar tecnologías hay un desafío que es muy tangible con esto de tenemos lapsos de desarrollo de tecnología que son largos, ¿no? O sea, entre 2, 10 años, más de 10 años, especialmente si estás hablando de algo que está en un nivel de investigación científica, que es como es investigación académica, y después ver cómo eso se traduce a poder abarcar un área problemática que sea comercialmente relevante para la industria, ¿no? Y, y hay un tema es que podemos identificar un montón de problemáticas que pueden tener usuarios hoy en día, pero una de las preguntas que son importantes es, dentro de las posibles soluciones, ¿no? ¿Qué tiempo nos lleva llevar una solución competitiva en el mercado, ¿no? Porque va a seguir siendo un problema en 10 años, 15 años, o si en 10 años podemos llevar una solución para ese problema, es cuál va a ser el contexto, ¿no? Va a seguir, y si va a seguir siendo un problema, la solución que estamos pensando va a seguir siendo útil en ese momento, o va a haber comportamientos que van a cambiar, o va a haber un contexto que va a cambiar, o tratar de explorar, va a haber ciertas soluciones que van a, otras soluciones que quizás no tienen nada que ver, que van a solucionar ese problema que quizás hoy observamos directamente, ¿no? Y creo que a veces esta conversación hace desafiante poder identificar cuál es el problema real para resolver para un usuario. Y el otro aspecto es que, como siempre, ser consciente de que cuando empezamos a explorar distintos potenciales futuros o escenarios de cualquier tipo, de alguna manera le empezamos a dar forma a un futuro.
que a veces nos olvidamos de ese mecanismo de que solamente volver un potencial futuro tangible con un escenario o con no sé, ¿cómo es? Una diseño, una ficción o algo así, de alguna manera le empezamos a dar forma porque lo volvemos una cierta realidad. Estoy apuntando, así como no tienen idea, pero en paralelo iba pensando en dos cosas. Y quiero conectarlo también con lo que está apareciendo en el chat porque me parece súper importante traerlo sobre la mesa. Justo Fede nos hablaba acerca de cómo es que definimos cuál es el problema más allá del problema que nosotros vemos como el futuro a modificar, sino todas estas posibilidades que hay para poder actuar en torno a esas posibilidades. Voy a ir al chat para conectar dos comentarios que están haciendo nuestros acompañantes aquí en el Zoom para poder ir antes de ir a la siguiente pregunta. Y quiero conectar esto que comenta Daniel con lo que comenta Elsie también un poquito más arriba. Daniel nos pregunta, ok, si todas las personas manejáramos los conocimientos del diseño conductual, y se preguntaba un poco más hacia Pamela, ¿cómo cambiaría el panorama? O sea, realmente, si todos supieran, investigáramos todos las ciencias del comportamiento, se acabaría entonces la explotación de nuestros propios sesgos o vicios. Y te conecto ahí eso con lo que dice Elsie, ¿no? Como, ¿cómo hacemos con las redes sociales y todo tipo de experiencias digitales que están diseñadas para ser no éticas porque se benefician allí de nuestros propios sesgos de pronto? Entonces, em, evidentemente en tu presentación pusiste sobre la mesa que el tema ético era un no negociable, pero ¿qué pasaría si todos conociéramos acerca de que nuestros comportamientos están siendo moldeados por estos sesgos? Mira, quiero responder en orden. Primero voy con el comentario de Daniel. Me duele un poco, de verdad, el fraseo, porque creo que hay una percepción de que los sesgos, como menciona él, explota, o que el diseño conductual es la explotación de los sesgos o vicios. Y la idea de las ciencias del comportamiento no es explotar negativamente el sesgo o que las personas no se den cuenta que están siendo intervenidas. Por el contrario, creo que para responderte, Daniel, no pasaría nada. Personalmente yo creo que lo ideal es que todos sepamos sobre nuestros sesgos y nos hagamos conscientes y podamos tomar acción en consecuencia de nuestros propios sesgos. Creo que todos sabemos que Instagram, TikTok utilizan estrategias como el scroll infinito y sin embargo, sabiendo sobre esas estrategias, seguimos haciéndolo. Entonces, no creo que el que nos hagamos conscientes vaya a acabar con la efectividad de las intervenciones. Creo sí que es una intervención cuestionable el tratar de generar adicción a las personas, y allí entro a la segunda parte de mi respuesta. También dos partes. Primero, ¿quiénes deberían ser los responsables de permitir o prohibir o no permitir que se utilicen estas estrategias? Entonces, hay países que ya están regulando los nudges, hay países que regulan el nudge, por ejemplo, de la aversión a la pérdida, o aquí en Perú incluso hubo un caso donde una marca utilizó mal un anclaje o el tachar un precio y mostrar otro, y fue multada. Entonces, sí debe haber una regulación especial para este tipo de intervenciones. Ese sería la parte de quién regula, quién se responsabiliza. También Richard Thaler habla mucho sobre el self-nudging o el aplicarnos a nosotros mismos los nudges. Entonces, una vez le hicieron, de hecho, una pregunta de qué hago con Netflix, que me invita a ver indefinidamente mi serie y me quedo pegada horas. Y él decía, bueno, pues tú puedes con solo presionar un botón, apagar tu televisor y auto-nudgearte a no seguir con esa estrategia diseñada por ellos. También la marca podría de repente ayudarte a decidir cuántos capítulos quieres ver hoy. 2 capítulos. Ok, en el fin del segundo capítulo apago la televisión. Entonces, de esta forma, podrían también ayudarnos desde las marcas a no generar este vicio o esta adicción a sus plataformas. Ahora, creo que generar el conocimiento precisamente nos va a ayudar a que
seamos menos susceptibles a caer en esas estrategias, que de hecho no son exclusivas de las ciencias del comportamiento, ¿no? Este tipo de estrategias de influencia o de persuasión se utilizan desde años atrás, incluso desde la Guerra Mundial con toda la propaganda política. Entonces no son exclusivas de las ciencias del comportamiento y creo que más bien las ciencias del comportamiento nos pueden dar herramientas para sobrellevar estas estrategias de influencia que tratan de aplicarnos. Muchísimas gracias, Pamela. Veo que Federico tienes la mano levantada. Sí, escuchaba de cómo reflexionar de manera, cómo podríamos aprender de alguna manera sobre el conocimiento de la ciencia del comportamiento, o qué pasaría si todos como intentamos aprender de esto. Y eh, mi experiencia lo que me lleva es que hay ciertas cosas que quizás nos puede dar mucha experiencia tangible a nivel diario y te permite aprender del comportamiento de uno, que en el fondo, si uno empieza a reflexionar un poco sobre el comportamiento de uno de manera diaria, empieza como a descubrir distintos contextos que nos llevan a tender a llevar ciertos comportamientos, y de alguna manera quizás menos académica, pero uno aprende de manera muy rápida cosas muy tangibles. O por lo menos reflexionar de manera diaria, ok, cuáles son nuestros samskaras o hábitos o comportamientos, y cuáles, no sé, cuáles nos parecen que son positivos para nuestra vida y cuáles no, y después empezar a tomar decisiones. Y una manera simple de hacerlo es, por ejemplo, hacer como un journaling todos los días, ¿no? Y de golpe reflexionar al final del día o al principio del otro día, decir, bueno, ¿qué hice de forma incorrecta? ¿Qué hice de forma correcta? ¿O qué haría de forma diferente, ¿no? Y muchas veces simplemente yendo de manera rápida, abarcando estas tres preguntas, te permite como reflexionar de manera activa ok, esto quizás me pareció incorrecto, pero también te fuerza a pensar, bueno, pero ¿por qué hice eso? O qué me llevó a hacer, o qué me agarró distraído y me hizo hacerlo, ¿no? Y qué decisiones me gustaron, y también cómo llegué a tomar esas decisiones que me parecen que se alinean con lo que quiero hacer y qué sé yo, y también qué trataría de hacer diferente. Y con una práctica así, cualquiera de la casa, sin tener que como ir súper en detalle en la academia de los comportamientos, uno puede aprender muy rápido. De una manera experiencial cómo reacciona uno y cómo uno se relaciona con la tecnología y con los distintos contextos. Y combinando esto, obviamente, con un entendimiento más académico, se vuelve muy tangible rápidamente. Y lo conecto con esto que decía Pamela en su presentación también, de que la información no necesariamente es la solución. Y esta bajada que tú haces acerca de, ok, sí, hay información, tenemos todo el contexto, pero cómo nosotros, lo conecto también con lo que comentaban las compañeras de la juguetería de los futuros, nos hacemos cargo y desarrollamos ese sentido de agencia como creativos, como diseñadores, como personas que estamos involucrándonos con la tecnología. Marimer, vamos contigo. Y yo voy un poco más allá, o sea, creo que también es importante entender que todos tenemos sesgos y es imposible no tenerlos, ¿no? De la misma forma que me parece imposible diseñar para todos o verlo desde todos lados, por una razón muy básica que es, pues, por más empáticos que podamos llegar a ser, no nos va a alcanzar, ¿no? Lo que sí podemos hacer es cuestionar desde dos lugares. Por un lado, como diseñadores, cuestionar si lo que estoy diseñando a quién no incluye, hacerme la pregunta quién no está en esta mesa y por qué no está en esta mesa. A veces la respuesta es, bueno, porque no tengo una solución para ese segmento o para esa persona, o porque, pues, se me olvidó, tan básico como eso. ¿Y qué consecuencias puede traer? ¿No? Que tal vez yo no estoy viendo, ¿no? Ese es desde el lado de quienes estamos diseñando. Y desde quien recibe, preguntarse también de, a ver, ¿esto es preferible para mí o no? ¿O esto a qué me lleva? ¿O estoy incluido, insisto yo en esta parte, ¿no? O sea, formé parte del proceso de diseño o no está, es algo que no está hecho para mí, y entonces si no está hecho para mí, lo quiero o no lo quiero en medida de lo posible y en medida del trabajo continuo. También yo creo que este es un trabajo permanente, porque hay cosas que por la misma facilidad de hacerlo,
como decía Pamela, ¿no? O sea, quiere ver el siguiente episodio, sí, y ya cuando menos ves ya llevas 870 episodios de 4 series juntas, ¿no? Y porque es sencillo y porque hay veces que pues también está bien hacerlo, ¿no? Pero creo que el hacer el ejercicio consciente de qué hace este diseño hacia mí y qué está sucediendo con este diseño que estoy haciendo es importante, ¿no? Recuerdo esta frase de, pues, que se basa McLuhan, ¿no? De lo que las herramientas que hacemos, le damos forma a las herramientas y luego esas herramientas nos dan forma de regreso y por ahí la misma está aplicada hacia el diseño, ¿no? Lo que diseñamos un futuro con lo que estamos así, con los artefactos, pero esos diseños también afectan y nos alteran y cambian nuestra dirección. Yo quería aprovechar ese punto de partida, Marimel, que me encantó sobre la internalización de los sesgos de nosotros como diseñadores y como creativos. Yo de repente me empiezo a darme cuenta realmente cuando estoy generando cosas que, hey, espérate, ¿por qué yo estoy tomando esta decisión? Estoy asumiendo que tengo un sesgo de qué. Y parte también de la premisa de uno también entender la interseccionalidad de uno mismo y entender por qué estoy partiendo de este sesgo, ¿verdad? Basado también en mi identidad, de dónde viene ese sesgo. Y eso nos ayuda muchísimo a poder minimizarlo y hasta cierto punto pararlo porque ya los tenemos más presentes, estamos conscientes de ellos. Y por otro lado, yo a veces hablo sobre lo que es el privilegio y qué hacemos con el privilegio. El problema no es tener el privilegio, es lo que haces con el privilegio para cambiar situaciones. Nada, es que me encantó muchísimo tu comentario de cómo internalizamos los sesgos. Y es una palabra muy, muy, muy potente, la de la interseccionalidad. Y me parece increíble porque justo esto, Marimer, conectaste con esta pregunta que yo iba a hacer a continuación, que era, ok, hemos hablado acerca de contextualización, estamos hablando acerca de sentido de agencia, y creo que una última, como una última gran palabra marco para poder abarcar todas esas cosas en las que ustedes están venido compartiendo es también la colaboración. Dentro de la colaboración ya abrió Marimer comentando este punto donde tanto la persona que diseña se plantea decir, ok, ¿quiénes no están en la mesa? Y también las personas que están involucradas, tipo, estoy o no estoy, me corresponde aceptar este futuro del cual otros están hablando, desde qué lado yo me quiero hacer estas preguntas, pero, y también en honor al tiempo, quisiera que la última ronda tenga que ver con eso también, cómo promueven desde sus prácticas, desde estos diálogos, la colaboración en los proyectos que ustedes esto abarcan para que puedan más adelante darse estos futuros plurales y no sea solamente como el gran paraguas de esa tecnología grande que, como dijeron en alguna presentación, se ha convertido en tendencia y es aparentemente algo que está muy lejos y que no nos toca, pero de pronto sí nos toca y hay cosas que no vemos y sería bueno de que hayamos más personas involucradas. Suelto ahí la pelota y en verdad abro el micro. Quien desee continuar, Ceci, vamos contigo. Yo digo, respondiendo un poco la pregunta, pero también conectando la idea de Marimer, la idea de Laishi, que mencionó ahí el tema de los sesgos, privilegios y demás, y yo lo mencionaba con incomodarnos, ¿no? Y de ahí hablo un poco la idea como algo que mencionaba también Marimer. Para mí, desde mi perspectiva, estudiar futuros fue un privilegio, ¿no? Acceder a esa academia fue un privilegio, ¿no? Entonces, desde ese contexto o desde esa idea también cuando salí y que a partir de ello cambió por completo mi forma de ver el mundo, desde ese momento y que pude también incomodarme y ponerme en lugares donde reconocer cuál es el privilegio, desde dónde estoy y cómo puedo procurar que mis privilegios, pues hacer mis acciones del día a día de forma en la que mis privilegios no lastimen o resarzan el daño que puedan hacer sin que me dé cuenta, ¿no? A partir de ello me doy cuenta que pues pensar en futuros es un privilegio y afortunadamente encontré un equipo, una colectiva que piensa muy similar a nosotros, a mí, y en ese sentido pues constantemente estamos, uno, retando nuestra incomodidad, porque como decía Marimer, tenemos sesgos y sesgos pues que constantemente también nos gusta incomodarnos, cuestionarnos, preguntarnos y a partir de ello, pues tratar de sociabilizar y divulgar el pensamiento de futuros, ¿no? El pensamiento anticipatorio.
desde las herramientas en las que nosotros encontramos, como la colectiva o desde los propios proyectos que cada una tiene o dirige. Y desde ese momento también tratamos de socializar la palabra de futuros desde un entorno que no sea académico, que no sea desde un enfoque científico y palabras rebuscadas, sino tratamos de literal con las personas que están de a pie o personas que de alguna manera no tienen ese acceso a esa información, poner esa palabra tanto de agencia como de la capacidad que tenemos nosotras o nosotres o nosotros, de impactar en los futuros, ¿no? En nuestro propio futuro, de ir más allá de nosotros y poder empezar ahora a pensar en colectivo. Me parece maravilloso también de que esto que dices, Ceci, es de todas formas traer la esperanza a la mesa. Porque de pronto en el lado del activismo o en el lado del trabajo estamos viendo problemas, como decía Federico, estamos viendo problemas que son importantes, son urgentes, pero que estamos mirando como este es el problema que queremos solucionar y que necesitamos solucionar. Y esto que dices así de, ok, pero hay que traer a la mesa en dar la oportunidad a nosotros, a nuestro entorno, de cuestionar el, ok, hay muchos futuros en cuáles nos queremos involucrar, desde qué punto de vista nosotros queremos vivir, a partir de esta autorreflexión de la cual conversaban. Es también esto, ¿no? Como el traer el poder a la mesa y compartirlo y conectar con esa esperanza. Invito de pronto Pamela, Laishi, Fede, si es que les gustaría agregar algo a la conversación para poder ir cerrando este espacio de panel que hemos tenido. Ahí sí, realmente como, y también ahí lo que comenta Elsie en el chat, ¿no? De abrir las oportunidades para que el privilegio que tenemos de poder estar en un Zoom un ratito vacío, desconectados del entorno del trabajo, para poder escucharnos y conversar e inspirarnos, sea algo que lo podamos llevar al día a día en nuestra semana. A mí me gustaría agregar que, bueno, en la línea de lo que hemos estado conversando, la esperanza, la resiliencia, creo que desde las ciencias del comportamiento hay pasos que estamos avanzando en la construcción de un mejor futuro o en la construcción de mejores futuros. Creo que también, como mencionaba, debemos pensar en cómo abordamos problemas sistémicos desde las ciencias del comportamiento. Vi por una pregunta también de cómo generamos nudges para que los legisladores tomen decisiones, por ejemplo, respecto a en qué invertir en los próximos 5 años, cómo priorizar los problemas y cómo generar inversión que sea realmente pensando en el bienestar de las comunidades. Y creo que parte precisamente de reconocer que todas las personas tenemos sesgos. Los legisladores probablemente sean también víctimas del sesgo al presente, van a priorizar siempre problemas de corto o mediano plazo, que sean fáciles o que parezcan fáciles de solucionarse y van a ir dejando los problemas del futuro para después o quizá ni siquiera los vean. Entonces, desde las ciencias del comportamiento podemos ayudar aportando evidencia de cómo pequeños cambios pueden ir solucionando los problemas de los futuros. Entonces, creo que finalmente una convergencia entre todas las disciplinas de las que hemos conversado hoy día es súper importante, súper rica para poder aportar a este crecimiento o a este bienestar que es lo que todos finalmente buscamos aquí. Nos vemos entonces. Ahí está, Fede. Te voy a abrir el micro y no te quise cortar. Es- Gracias. Estaba pensando, o sea, escucho todas estas cuestiones que hablamos de problemáticas y como de todos estos detalles, pero no puedo dejar de pensar y creo que hay una realidad que es inevitable, por lo menos hoy en día, como es hoy la realidad en la que vivimos y las proyecciones que se vienen, que es, creo que una reflexión que hace varios años que vengo teniendo en la cabeza y que de a poquito la fui explorando y hoy en día es muy tangible, es la reflexión a partir de si los distintos modelos de inteligencia artificial y robótica ya están resolviendo muchísimas de estas preguntas que nos hacemos
realmente las abarcan muy, muy bien hoy en día en modelos que están al acceso de casi todos y en muchos casos de manera gratuita. Y cada vez resuelven cuestiones mucho más complejas a niveles exponenciales que es increíble la velocidad que va. Y al mismo tiempo la robótica avanza a niveles mucho más rápidos de lo que pensamos. Em, Como hace años me vengo preguntando y hoy en día es más tangible, creo que las preguntas a futuro yo creo que son más, ¿cuál es el valor que el ser humano va a traer a esta relación entre humano y tecnología? En el pasado era como, la tecnología nos resuelve, nos mejora un par de cosas, pero nosotros seguimos teniendo un rol muy importante. Y yo creo que esto se está dando vuelta. En el sentido es que, ok, ¿cuál es el valor que nosotros le vamos a traer a la tecnología en el contexto de organizaciones, en el contexto social, público y privado? La única respuesta que encontré en los últimos años es, bueno, quizás la única solución para poder seguir construyendo y abarcando todas estas problemáticas es decir, bueno, quizás tenemos que empezar a investigar, o sea, cómo nos convertimos en el mejor ser humano posible que cada uno puede con la autenticidad que cada uno tiene, porque quizás es una de las pocas cosas que la tecnología no va a poder resolver en algún momento e interactuar de ese lugar. Y no sé, ese es un poco el punto de vista cuando veo a problemáticas complejas, porque sinceramente hoy en día interactuando con Gemini o ChatGPT o Grok and so on, es increíble lo que podemos resolver, la complejidad que pueden abarcar y nada, y yo sé que estos son los que están en acceso al público. Probablemente aquellos que no están en acceso al público tienen capacidades mucho más fuertes. Yo quisiera comentar que me resisto a la idea de pensar que la inteligencia artificial solo va a ser como entre las pocas cosas es el replicar. O sea, siento que hay muchas cosas que la inteligencia artificial no va a hacer y también pues pienso justo el tema del agua y todas estas necesidades que la inteligencia artificial necesita para poder existir. Y no sé, a lo mejor es una forma de resistirme, ¿no? O sea, no estar en contra de la tecnología, simplemente no, sí, no sesgarme a que es la única opción y que la tecnología va a suplir a los humanos, porque siento que no sé, no. Me encanta el hecho de que esas conversaciones nos han dejado con más preguntas que respuestas. En el chat la cosa estaba también, pero top. Me llevo cosas y se las voy a soltar así nomás para que ustedes se vayan de esta sesión de Zoom. No se vayan todavía. Esto no es una despedida. Vamos como a continuación con Leishi para que ella haga el gran cierre, pero no quería que se vayan sin antes reforzar algunas ideas que han soltado nuestros top panelistas la noche de hoy, como por ejemplo, los tomadores de decisiones también tienen nats ya sobre sí mismos y nosotros como ciudadanos podemos ser conscientes de esto y también involucrarnos en esos cambios. ¿Cuál es el valor de ser humano auténtico y cómo esto trae valor a la conversación sobre la tecnología? ¿Cómo hacemos para no pensar que la tecnología es el último remedio, sino pues confiamos también en la importancia de la tierra, del ecosistema y de que no se acabe el agua para el 2030, como otras cosas? Con todas estas esperanzas, preocupaciones y contradicciones, porque si no, no seríamos seres humanos y acá estamos, agradezco profundamente a nuestros panelistas por regalarnos estas piezas de conocimiento, por regalarnos esta generosidad de conversaciones y le doy el pase a Leishi para que ella haga el cierre y nos comente también cuáles son las cositas que se vienen cuando decimos se vienen cositas. Claro que sí, y muchísimas gracias a los panelistas por compartir con nosotros. Karen, muchísimas gracias por compartir conmigo hoy el micrófono. Queremos hablar de que nos han compartido esta ilustración espectacular. Por favor, si lo pronuncio mal, me disculpa, Cecitar Ijar fue el que nos compartió esta ilustración sobre la información que recopiló de nuestros panelistas en el día de hoy. De verdad que nos encanta cuando toman el tiempo para hacer estas piezas de arte en donde realmente nos promueven el aprendizaje que han tomado. Yo digo arte porque sí sé que todos somos diseñadores aquí, pero Dios mío, o sea, yo no puedo hacer eso. Y menos en el tiempo que tuvieron los chicos hablando, de verdad que una capacidad de adquirir conocimiento y no de expresarlo así está genial. Así que muchísimas gracias por compartir esa ilustración con nosotros.
Y antes de irnos, vamos a tomarnos una foto, porque esto es bien importante. Los que estamos aquí presentes hemos tomado un tiempo, ¿verdad? Para escucharnos, para aprender. Así que, por favor, si podemos, ustedes saben, como que un poquito a juntarnos. A ver si por ahí backstage nos hacen la ayuda celestial y me dan el visto bueno. Digo el 1, 2, 3. Yo te sugeriría dejar de compartir pantalla un ratito para poder vernos las caritas todos. Vamos Y allá. ahí, el tip clásico es que si sienten que su rostro está muy oscurito, pueden meterle un poco de brillo a su pantalla, solo por un ratito para que no se queden miopes. Y ya con eso, Ale, ¿tú nos indicas? Entiendo que ya, o sigo compartiendo pantalla. Yo creo que ya. Deme 2 segundos acá, backstage, siendo frontstage. Perdonen, perdonen. Hola, Esto- Franstech. Casi, casi. Ahora sí. Ahí nos vamos en 3, 2, 1. Listo. Ready. Bello. Y regreso porque importante. Quería hablarles de que queremos agradecerle todo el interés por este espacio a cada uno de los panelistas y participantes. No nos cabe duda que nuestra región necesita más espacios seguros como este, en donde podemos hablar, podemos comunicarnos, aprender los unos de los otros. Estamos acá para crear estos espacios y sostenerlos. Gracias a Subglobal por la oportunidad. El line-up de speakers de la conferencia Sesiones Subglobal de octubre va a estar bien chévere, así que por favor pasen por ahí, revisen todo lo que vamos a estar trayendo. Va a ser en el Museo de Arte de Lima. Eso está, mira, a ley de nada, a punto de caramelo, y está el line-up espectacular, así como todos los eventos de Subglobal. Si le dan una mirada a los temas, rápidamente van a descubrir que van a salir un montón de cositas sobre diferentes perspectivas y de las cosas que hemos estado trabajando en estas sesiones igualmente. Vámonos por aquí también. De repente, aquí teníamos hasta video y todo de todas las personas que lo han compartido también. Así que ya saben de todo lo que vamos a estar dentro de Sesiones Subglobal Lima Perú, así que aprovechen. Vámonos por aquí. Ahí estamos. Y ya saben que también vamos a dar un pequeño descuentito también para que aprovechen, así que les hacemos la invitación y aprovechen ese descuento para que se den unas sesiones subglobal en Lima, Perú. Súper feliz de poder próximamente compartir y conocer a las personas, porque eso es otra, no es lo mismo esto en pantalla que literalmente abrazarnos como latinos y compartir y conocernos, ¿verdad? Así que los invitamos también a que estén allí con nosotros. Y nada, eso era todo. Querías que compartiéramos este espacio de conocimiento. Les agradezco a todos por estar con nosotros en la noche de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Tengo la cabeza que no sé qué voy a hacer con todo este conocimiento antes de acostarme. Yo necesito hacer journaling, porque es que si no, no brega. Journaling, entonces, que tengan una maravillosa noche. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se han quedado aquí a conversar con nosotros un ratito. La seguimos, existe Instagram, existe LinkedIn, la seguimos en presencial muy pronto, estamos así como a un mes, no dimensionan la ilusión. Y nada, nos vemos muy pronto, se viene, estoy segura, un próximo evento virtual también para seguir encontrándonos. Hasta pronto y pasen increíble. Gracias. Buenas noches. Adiós.